nos pasa a Nos todos. pasa a todos. Así que bueno, me presento para los chicos, soy Bueno, María Teresa Dova, todos me dicen Tere, así que Tere Dova. Y bueno, como seguramente ya todos saben, nací en Alberti y estudié en Alberti mi primaria y mi secundaria. Éramos de la competencia, porque ustedes son de lo que era el ex comercio, así que no sé si eso seguirá, pero siempre había ahí como una rivalidad. Tenía muy buenos, me casé con alguien de la escuela de comercio, así que bueno, teníamos una rivalidad, pero éramos en el fondo todos amigos. Así que bueno, muy buenos recuerdos obviamente del Verti y bueno, como siempre digo, ¿no? Uno se define mucho en su educación primaria y secundaria, se define como persona, están la familia, están los amigos de la adolescencia, que son siempre muy importantes, y bueno, los profesores y profesoras, que son los que de alguna manera también nos van moldeando, nos van mostrando caminos, y así que bueno, es una etapa importantísima y yo agradezco que la viví en Alberti. Así que creo que seguramente para ustedes el día de mañana van a poder decir lo mismo. Un gusto, como siempre, estar. Bueno, a ver si alguna vez podemos hacer un vivo en 3D, como digo, no así en 2D en el plano. Así que bueno, si algún día podemos organizar algo, encantada de estar allí. Teresa, perdón Sí, que te interrumpa, totalmente. porque queremos, digamos, queremos que vos te sientas cómoda y en verdad queremos disfrutar y poder aprovechar el tiempo que vos tengas disponible para conversar. Yo te cuento rápidamente quiénes son los que están adelante. Vale. Este curso es segundo B de la Escuela de Educación Secundaria 2, la Escuela de Comercio. Y el año pasado, un grupo nosotros en la escuela tenemos un club de ciencias. ¿Sí? Desde el club de ciencia y desde la institución se participó en un proyecto de ferias de ciencia que versaban la temática que tiene que ver con contaminación lumínica a partir de una problemática descifrada o de alguna manera que tiene que ver con digamos, la preocupación de alumnos digamos, del curso. En ese momento, cuando se investigó sobre la problemática desde el punto de vista técnico, pero también social, viste que esto está imbrincado, tuvimos la posibilidad de acceder a una conversación con Beatriz García, que ella es astrónoma en Pierre Auger, trabaja en Pierre Auger, observatorio que tiene que ver mucho con vos también y con tu temática de investigación a lo largo de tu vida, ¿no? Siempre nos quedó latente la posibilidad de dialogar también con vos. Bueno, el tiempo nos juega siempre una mala pasada en la educación y cuando se nos van los tiempos, bueno, hoy lo pudimos concretar. Nosotros tenemos como dos objetivos hoy, si es posible. Primero, que las nenas los chicos te puedan contar un poco del proyecto que tengo entendido que te ha llegado y que quizás en pocos días se traduzca en una ordenanza municipal que por otro lado es pionera en la provincia de Buenos Aires en términos que tiene en cuenta la cuestión de la contaminación lumínica y por otro lado muchos de ellos y también nosotros queríamos hacerte algunas preguntas que tienen relación o son tangentes, digamos, a tu labor profesional y científica y a tu labor como mujer de la ciencia, como persona ¿no? que trabaja vive en una sociedad y que tiene que compatibilizar esos dos grandes mundos que a veces parecen desde afuera estar tan distantes como es la ciencia, los laboratorios y estos lugares y, bueno, la vida más por ahí terrenal que tenemos nosotros, ¿no? Así que tenemos como esas dos cosas para hacer. Yo no sé si vos querés comenzar vos contándonos algo sobre o querés que los chicos te hablen. No, o sea, en realidad me envió Daniela el trabajo, no lo pude leer en profundidad, pero sí hice una mirada y bueno, no sé si las chicas que hicieron el trabajo están también allí Sí, sí, sentadas, parte del equipo. Bueno, la verdad que chapó, como decimos, ¿eh?
realmente excelente el trabajo. Estoy realmente impresionada, porque bueno, nosotros acá también tenemos contacto con chicos de secundaria, a veces hacemos alguna actividad, y la verdad que es fantástico lo que han hecho. No lo digo para quedar bien, que quede bien claro, lo digo profundamente de corazón, es extraordinario el trabajo que han hecho. No sé si, o sea, lo miré en diagonal, leyendo algunos puntos que me interesaban más, pero bueno, no sé si fue naturalmente, pero de alguna manera siguieron el método científico. Lo que hicieron fue realmente excelente, la investigación, lo que aprendieron. La verdad que me parece fantástico. Me gusta cómo está presentado, muy original, muy genuino, un 10 o un 11, la verdad, excelente, hermosísimo, hermosísimo trabajo. Y aparte, bueno, obvio que me gustaría escuchar a las personas que trabajaron, todas las chicas, no sé si, bueno, fundamentalmente sí, a quienes trabajaron y cómo fue la motivación y el recorrido. Y también, bueno, el último paso del método científico es poder contar a la comunidad, y ustedes también lo hicieron, ¿no es cierto?, contar a la comunidad. Así que bueno, eso también me pareció excelente. A Beatriz García, obviamente la conozco desde hace muchos años, ella estudió acá en La Plata astronomía, bueno, ella es de astronomía, yo soy de física, son dos mundos paralelos, pero que de vez en cuando se tocan un poco, ¿no? En algunos puntos. Obviamente que, bueno, ella continuó en UYE, yo pasé muchos años también trabajando, después me volví a las altas energías y ahora estoy muy, muy abocada a los experimentos con ELSA, pero bueno, tuve casi, no sé, como 20 años en el, no sé, toda una vida también en el Observatorio YE. Soy de los miembros fundadores, bueno, el fundador, en realidad fue Jim Cronin, el premio Nobel, una persona fantástica que bueno, lamentablemente la perdimos hace unos años, pero bueno, Malargüe es un lugar muy rico también porque está el Observatorio YE allá, y porque tiene, es un pueblo pequeño, los que lo conocen, pero que tiene muchísima actividad científica. Los estudiantes siempre terminan finalistas en las Olimpiadas, o sea, le dan muchísima bolilla a todo lo que es la formación científica desde muy temprana edad. Y así que bueno, me encantó también que hayan hecho esta presentación en la Escuela de Ciencias que se organiza allá. Así que bueno, solamente eso, y escuchar a las chicas, por supuesto. Vale. Después, obvio que les voy a tirar alguna punta para seguir trabajando en la temática. Hola Teresa, soy Valentina Villarreal y soy una de las que conformamos el proyecto, que somos 7 chicas. ¿Qué querés que digamos sobre el proyecto? Que nos enfoquemos más en... No, la pregunta que les haría es ¿qué parte fue la que más les divirtió? Y a mí me parece el trabajo estuvo conformado por una serie de entrevistas y por varias experiencias que hicimos para detectar los fenómenos de la contaminación lumínica, como la intrusión, el deslumbramiento y todo eso. Y cuando hacíamos las experiencias, yo me acuerdo que nos juntábamos en la casa de Mara, ahí 5 horas, pintando para hacer las cajas o pintando pelotitas de ping-pong para simular el alumbrado público. Me parece que esa es una de las partes más divertidas. O si no, las veces que viajamos, tipo cuando fuimos a Malargüe o cuando otras compañeras fueron a Mar del Plata. No, esto que decís es muy importante. En primer, ¿por qué hago esta pregunta? Porque, o sea, los que hacemos ciencia tenemos la suerte de que trabajamos de aquello que nos gusta y nos divierte. Y además nos pagan por eso. Entonces, hacemos el avance de la humanidad con nuestros avances científicos, nos divierte y tenemos esto como carrera profesional para nuestra vida.
así que ¿qué más se puede pedir? Por eso les preguntaba eso, porque de eso se trata, de disfrutar. Cuando uno está apasionado por la investigación que está haciendo eh, y estás disfrutando y te divertís, eso es lo que te define como de alguna manera científico, ¿no? Porque tengo amigas que me dicen, no, no puede ser, siempre estás todo el fin de semana trabajando. Digo, pero para mí me gusta, o sea, me divierto, lo disfruto, por eso les hacía esa pregunta. Y bueno, veo que además rescato también de lo que me comentás otra cuestión, y es la importancia de la colaboración. Fíjate que vos en ningún momento me dijiste, no, yo cuando estaba en mi casa haciendo la prueba de inducción sola, me dijiste siempre en colaboración. Y eso también es algo que define a la ciencia actual. O sea, la ciencia actual ya no es la que hace un científico o científica solo encerrado en su oficina o en su laboratorio. Eso ya no ocurre más. No hay avance que pueda realizarse de esa manera. La colaboración es lo más importante. Y ustedes también experimentaron eso, así que, bueno, hicieron todo bien y naturalmente se ve que lo que definimos como ciencia en realidad lo tenemos los seres humanos, eso de hacer ciencia, lo tenemos, esa curiosidad que tienen todos los chicos y chicas cuando son muy chiquitos, eh, que después por alguna cuestión social o lo que fuere se pierde, pero claramente venimos con eso, la curiosidad, y eso es lo más importante para hacer ciencia. Así que bueno, eso me encantó. Y después, bueno, fueron entonces todos ustedes a Malargüe. No, justo la feria provincial de ciencias que son Mar del Plata y la de Malargüe cayeron los mismos días. Nosotras somos 7 y nos tuvimos que acomodar para que vayan un grupito a Mar del Plata y un grupito a Malargüe. Fuimos 4 a Malargüe y fueron 2 chicas a Mar del Plata. Claro, humanísimo. Bueno, y allá además tuvieron la oportunidad de hablar con otros chicos y chicas que también estaban haciendo cosas. Yo no sé las chicas de Mar del Plata, pero en Malargüe fue una experiencia súper satisfactoria, porque no era solamente explicar nuestro proyecto y escuchar lo que nos hacían los jurados. Era ver los proyectos de los otros, hablar con gente que sabía un montón. Estuvimos con Beatriz también hablando, que la conocemos. Claro, y visitaron el observatorio, sí, al menos la sede central del observatorio Yen. Sí. Además, Teresa, ella, bueno, quieren contar un poco ustedes, estuvieron entrevistando a personas. O sea, el proyecto invita también a que personas que conocen de sus áreas puedan, digamos, colaborar. Desde el punto de vista, bueno, de los espacios verdes de la municipalidad, desde el punto de vista médico, clínico, digamos, cómo repercute la contaminación, la cuestión técnica, bueno, con Beatriz particularmente, algo de física también que hemos hecho, por supuesto, está íntimamente relacionado. No sé si quieren contar alguna, porque tiene que ver con lo que acabas de decir, que es real, ¿no? Todo es en colaboración. En la ciencia moderna es posible poder condensar toda esa información en una sola persona, o en un par. Así que no sé si quieren contarles, chicas, con quién estuvieron haciendo las entrevistas. Como sabes, Teresa, la contaminación lumínica no solamente nos afecta a nosotros, sino también al entorno que nos rodea. Entonces hicimos varias charlas para entender esto. Hablamos con un doctor, Joaquín Bacarés, un doctor de acá, que nos explicó en cómo afecta al ser humano y con el ritmo circadiano y con todo eso, con el ciclo del sueño. También hablamos con una bióloga de Chapulero, bueno, maestra de biología en universidades, que nos explicó cómo afecta a los animales. Hablamos con Claudio Martínez, el jefe de astroturismo de la Argentina, que este fue el que nos introdujo más que todo en la contaminación lumínica y en lo que era. Él nos dijo, porque esa fue la primera entrevista que tuvimos, él nos dijo que era la inducción, el deslumbramiento. Bueno, después de la Feria de Ciencias, después de la etapa distrital, me acuerdo, tuvimos la suerte de hablar con Beatriz García, que fue ahí en esa charla donde nos visitó Malargüe. Bueno, ahí imagínate una felicidad, estábamos saltando en una pata. Después... No, y una cuestión también
creo que esta oportunidad que ustedes tuvieron con Beatriz y de visitar Malargüe también, da también para pensar por qué el Observatorio de Pinochet está instalado en Malargüe. Y tiene mucho que ver con el trabajo que ustedes hicieron, justamente, porque está instalado en Malargüe porque hicieron estudios de cielo, y era un cielo diáfano, pero además con muy poca contaminación lumínica, porque, bueno, no sé si saben cómo funciona más o menos el observatorio, pero hay una parte en la que, a ver, lo cuento con dos palabras, así todos más o menos entendemos de qué hablamos. El observatorio lo que estudia es lo que llamamos rayos cósmicos, mal llamados rayos cósmicos, bueno, en realidad son partículas. Un protón que entra en la atmósfera y produce un chorro de otras partículas, así que siempre son partículas, no hay rayos. Un protón llega y produce una lluvia, que llamamos lluvia, de muchísimas partículas. Esas partículas interactúan con los átomos y las moléculas de la atmósfera, y cuando interactúan pasan cosas y esos átomos emiten luz. Entonces, si bien se detectan las partículas que llegan a la Tierra, también uno puede seguir la trayectoria de esa cantidad de partículas que se producen cada vez que entra uno de los que nos interesan, que son muy energéticos, y eso es una luz muy tenue que está en el rango del ultravioleta cercano. Como ustedes estudiaron, ¿no es cierto? Hay una pequeñita parte del visible, que es, bueno, la que ustedes se focalizaron, porque obviamente es la de nuestra vida cotidiana, pero que ese espectro ustedes llamaban luz que el ojo no puede ver, decían en el trabajo, que me gustó, porque bueno, en la jerga le llamamos luz solo a la partecita del visible, pero para que ustedes también aprendan las palabras, es el espectro electromagnético, ¿cierto? Completo, del cual una pequeñita parte es la del visible. Entonces, esta luz que se produce en la atmósfera no está en el visible, está en el ultravioleta cercano. Entonces necesitas telescopios que son distintos de los que utilizas para ver algo que podés ver en el visible, para que pueda ver esa luz que no ven nuestros ojos, como decían ustedes en el trabajo. Y entonces, bueno, como eso es también muy tenue, era necesario que hubiera muy poca contaminación lumínica. Y esa es una de las razones también por las que se eligió Malargüe para instalar este observatorio tan importante, que es el observatorio más importante del mundo, que bueno, obtuvo resultados importantísimos y que ahora está como renovándose para más adelante. Así que bueno, no sé si eso lo vieron, pero para que vean que el trabajo que ustedes hicieron también abarca muchos campos y siempre está latente de un modo u otro en diversos aspectos. Yo me meto un segundo, Tere, primero para agradecerte porque siempre tenés la predisposición, el sí ahí rápido para cuando te convocamos desde Alberti. Me parece súper importante que podamos charlar con vos y ver que una científica con tu carrera estudió acá igual que nosotros y nosotras, y que si es su deseo ellos también van a poder, siendo albertinos de una ciudad pequeña, hacer su carrera. Me parece que eso es motivante, así que gracias. Y una pregunta que ya charlamos en otras oportunidades, pero si crees que ser mujer era una dificultad extra en tus inicios en la carrera, y si ves una diferencia en cuanto a esa situación desde cuando comenzaste y decidiste estudiar física hasta hoy. Bueno, en lo personal, la verdad que a lo mejor hubo algo que algunas cosas que pudieron haber pasado, pero bueno, yo estaba muy decidida a lo que quería y ahí iba, ¿no? Ahí iba. O sea, no me iban a parar, no sé. Yo estaba muy decidida y bueno, trabajé para conseguir, bueno, aprender todo lo que quería aprender, estar en los lugares que estar, en los experimentos que quería estar, y después desde mi lugar también ayudar a generar
condiciones para que las generaciones, justamente los chicos y chicas que veo acá y jóvenes que están hoy ya en la universidad, que tengan también espacios, porque de eso se trata, ¿no? Que uno pueda dejar el legado. Así que bueno, realmente en lo personal no puedo decir fui discriminada o tipo no lo sentí nunca muy marcadamente. A la distancia ahora veo algunas cuestiones, por ejemplo, cuando me estaba yendo de postdoc y la persona que el presidente del Bono Laboratorio que nos daba estas becas se enteró que yo ya estaba casada y que tenía hijos, dijo, no, porque a venir acá a cuidar a sus hijos, no. Y entonces, bueno, hubo así como una carta de los profesores de acá y él revirtió su situación. Entonces, bueno, algo en algún momento pasó. Después, muchos años después, él dijo, es italiano, él dijo, bueno, la verdad que yo tenía un problema de concepto con esto porque decidió quedarse con todos los que habían sido sus becarios de India, Pakistán, de China, bueno, había de Latinoamérica, y decidió quedarse con 2 personas para seguir ayudándolas en la carrera, y éramos 2 mujeres y las 2 estábamos casadas, porque yo tenía un hijo y la otra no. Entonces, bueno, de alguna manera creo que también hubo una evolución de su parte en lo que pensaba. Y sin duda hubo una evolución en la sociedad. Porque que yo no haya sentido marcadamente una discriminación no quiere decir que no haya otras mujeres que sí lo viven. Entonces, bueno, en este momento, por ejemplo, soy uno de los 4 contactos del experimento Atlas en inclusión y diversidad. Bueno, me propusieron estar, en la elección obviamente me dijeron, bueno, estoy trabajando porque es una colaboración que tiene 42 países y eso implica, la inclusión es muy importante, porque 42 países son, no voy a decir 42 culturas, pero más o menos. Entonces, no es solo la cuestión de género, que se trabaja mucho también en la cuestión de género, sino también en la diversidad cultural. Así que, bueno, soy consciente que hay muchas mujeres y disidencias que no la pasan bien y bueno, cuando puedo apoyo y ayudo, obviamente, pero es cierto que hubo una evolución. Estamos lejos de lo perfecto, pero hubo una evolución. Justamente para el Día de la Mujer escribí una pequeñita reflexión ligada mucho a la inteligencia artificial. Hoy, bueno, seguramente todo el mundo conoce ChatGPT, todo el mundo alguna vez ha entrado, ha mirado, le ha preguntado algo, etc. Y bueno, todo lo que es, todos estos, como ChatGPT, todos estos algoritmos que usan inteligencia artificial, tenemos que pensar que cómo aprendieron. Aprendieron entrenándose de todo lo que hay en internet, de todo lo que, absolutamente todo lo que pueden, a lo que pueden tener acceso vía internet. Entonces, ahí hay que pensar que todos estos algoritmos están entrenados con un sesgo, porque la realidad es que hay ciertos campos en la ciencia en los que no se nota mucho, otros campos en la ciencia en los que se nota, y en la sociedad, obviamente, que se notan las dificultades que tienen mujeres y disidencias. Entonces, eso está plasmado en el entrenamiento. Entonces, le hice la pregunta a ChatGPT y le dije, bueno, ¿considerás que tenés un sesgo de género debido a tu entrenamiento? Y bueno, me contestó que sí, que lo tienen seguramente. Me contestó que bueno, que está entrenado o entrenada, o no sé cómo decirlo, con lo que hay, y que si bien no es
consciente, pero existe un entrenamiento que no puede manejar y que, bueno, si hay un sesgo en la sociedad seguramente también se refleje. Después me tiró ahí toda una serie de cosas que habría que hacer como para eliminar el sesgo, pero la realidad es que es así, ¿no? Así que por eso también me encantó que eran las chicas ahí el poder, ¿no? Haciendo el trabajo, pero no por eso pienso, o sea, no pienso mujeres al poder y hombres abajo, ¿no? O sea, lo importante es la igualdad, ¿no es cierto? Así que ahí veo a los chicos sentados en primera fila, asintiendo, efectivamente. Así que al menos desde mi lado todo lo que hago lo hago con los chicos y las chicas tratando de que todos, chicos, chicas y disidencias, todos tengan las mismas oportunidades. Yo tengo una intriga. ¿Hubo algo en tu secundario que te haya determinado la elección de estudiar física o cómo se dio eso? Mira, yo lo he contado en alguna otra oportunidad, yo estudiaba piano, estudié piano como, no sé, 10, 12 años y nada, me encantaba el piano. Después entré al Conservatorio en Buenos Aires cuando estaba en el año de la secundaria, iba a dar los exámenes libres y bueno, medio que como que todo el mundo pensaba que sí, que iba a seguir ahí, no sé, yo quería ser concertista de piano, no sé, algo así. Pero la verdad que física y matemática me encantaban. O sea, yo era un poco rara a veces los sábados cuando mis amigas y amigos salían, a mí me gustaba quedarme un poco haciendo los problemas, eran los problemas de final de capítulo. Entonces, bueno, había algunos que me encantaban, la verdad que me encantaban. Me gustaba mucho física y matemática, me gustaba mucho, mucho. Y bueno, así fui, no sé, pensando y siempre cuento que una vez estaba tocando algo de Bach y empecé a pensar, ay, hay una fórmula detrás de esto, me di cuenta que hay una fórmula detrás de esta música. Claro, hay algo que se repite, entonces trataba de encontrar la fórmula que había usado Bach para crear eso, y yo me parece que estoy más por la matemática, entonces, porque trataba de dar una belleza de una fuga de Bach, encontrar la matemática. Y bueno, no había internet en esa época porque realmente soy mayor, los chicos miran como diciendo no puede ser que era ese, pero le escribí a un amigo que estaba acá en La Plata, que estudiaba ingeniería y le dije mandame todo lo que haya de carrera. Porque yo en el verso, la verdad, nunca en la vida había escuchado una carrera de licenciatura, doctorado en física, o sea, en el verso todo el mundo estudiaba ingeniería, medicina, abogacía, arquitectura, no sé, creo que nada más, odontología, y creo que nada más. Y entonces, bueno, me mandó un librito de la universidad y había una carrera que se llamaba licenciatura en física, que decía salida laboral, de producción, posibilidad de un doctorado, y yo, che, esto es lo mío. Y bueno, y así fue que me decidí. Pero bueno, sí, no, en la secundaria la pasaba bien. Tenía buenas amigas, obviamente, pocas pero buenas amigas. Y después, bueno, siempre explicarles a todos mis compañeros, pero me encantaba, me gustaba mucho. Fue una buena época. ¿Qué cosa? Que quieran contar. Algo que les quería decir, ustedes en esta investigación que hicieron, que de nuevo lo voy a leer después a todo el proyecto porque me pareció muy interesante. Bueno, pero la luz es realmente interesante para no solamente desde el punto de vista como ustedes lo encararon, a lo social, que es muy importante también, pero sino en sí misma, desde el punto de vista de la ciencia. Y entonces, bueno, ustedes hicieron todo un estudio de la luz en su carácter compensatorio, hablaban siempre de las longitudes de onda, ¿no es cierto?
pensando la luz en su carácter ondulatorio. Pero quizás estaría buenísimo si, próximo proyecto, estudiamos la luz desde su carácter corpuscular, porque la luz es onda y es partícula también. Entonces, bueno, sería lindísimo por ahí empezar a investigar un poquito también sobre el carácter corpuscular de la luz. Todo el mundo, seguramente si yo digo Einstein, todo el mundo sabe quién es. Y si yo le digo, digan la ecuación de Einstein, seguramente todos me la pueden decir. La relación entre la masa y la energía. Son más chicos ellos. Son chiquitos, lo vemos en quinto o en por sexto. las películas. Claro, sí. Por las películas. Te iba a preguntar si esa cualidad, la otra partícula que estás diciendo, digamos, para poder pensar en esa interacción que estás diciendo para el proyecto, ¿no? De algunas experiencias. Sí, bueno, que sea como para tirarles la curiosidad, ¿no es cierto? Ahora como que me dice que la luz sí produce la dispersión, la interferencia, la difracción, todos estos fenómenos que estudiamos, que se explican por su carácter ondulatorio, bueno, también tiene un carácter corpuscular, o sea, está hecho de partículas. Entonces, bueno, lo que les quería contar de Einstein justamente es que se lo conoce a Einstein por esa famosa ecuación E igual a mc cuadrado, que aparece por todos lados, pero en realidad el premio Nobel que tiene Einstein es ligado justamente a sus ideas sobre el carácter particular de la luz. Bueno, la partícula de la luz se llama fotón, entonces, nada, solo para tirarles así la curiosidad de que ahora piensen, bueno, ¿cómo puede ser? Si acabo de ver todo el fenómeno ondulatorio, que acabo de escribir mi proyecto pensando en la luz como fenómeno ondulatorio, en dónde empieza a jugar la luz con su carácter corpuscular y dónde aparecen esas partículas. Bueno, eso me pareció que podía ser lindo como para darle una vueltita también científica y explorar eso, y explorar también cómo cuando la luz está jugando a ser partícula también hay aplicaciones. De hecho, el premio Nobel de Einstein es porque todo un fenómeno que se llama efecto fotoeléctrico, que la luz arranca electrones de un metal, le tiras luz y salen electrones. Así que bueno, también todo siempre tiene alguna aplicación punto en electrónico. Bueno, así que bueno, nada, solo cuando empecé a leer el trabajo digo, no, qué lindo, si después ya que están tan entusiasmadas con la investigación, una competencia y que los chicos en el trabajo. Ahí le abrís un poco el camino a ellos también, ¿no? Sí. Así que bueno. Yo te quería hacer una pregunta, ya participo y ya. Vos escribiste un libro que es El bosón de Higgs hace un tiempo. Bueno, haces una introducción y contás un poco también desde la divulgación científica y desde la base un poco para aquellos que no son legos en las asignaturas y en la materia, poder entender algo. Y contás también un poco la familia de partículas que se han ido descubriendo a lo largo del tiempo. Un poco contás, haces algo de historia y haces algo de ciencia en un mismo libro para hacer todos lo que serían los contextos. ¿Vos nos podrías contar así en 2 palabras? Y sé que esto es un desafío muy grande. Un poco en honor a Peter Higgs también, pero digo, lo que es el bosón. O sea, te volvemos a hacer la pregunta que vos planteás en tu libro de qué es el bosón de Higgs y que tiene mucho que ver de alguna manera con tu proyecto Atlas o tu participación en el proyecto. Yo sé que es un desafío para los niños, ¿no? Niñas, pero... Sí, no, estoy tratando de pensar para que cuando salgan y estén en casa o se encuentren con un amigo y les pregunten si aprendiste algo hoy de esta charla, me encantaría que pudieran explicar lo que voy a intentar explicar. A ver,
nosotros, digamos, y absolutamente todo lo que nos rodea, la silla donde están sentados ustedes, las cortinas, todo lo que vieron, todo lo que estudiaron, todo lo que aplicaron en ese proyecto, todo lo que se ve en el cielo, todas las galaxias, las miles de millones y millones y millones de galaxias que hay en el universo, todo lo que podemos ver está hecho de partículas. Partículas que llamamos partículas elementales, son solo 12 partículas. Con eso podemos explicar la materia que vemos del universo. Pues si quieren me preguntan por qué insisto en esto de la materia que vemos en el universo. Pero bueno, lo que vemos implica nosotros, todo lo que vemos y tocamos, y todo ese cielo increíble con el que ustedes también trabajaron, ¿no es cierto?, lleno de estrellas. Entonces, ¿por qué pudo emerger el universo? ¿Por qué pudieron formarse a partir de esas pequeñas partículas que no tienen nada dentro, son partículas elementales, tienen estructura? ¿Por qué fue posible que sea un átomo y otro átomo, y que después de millones de años sean las estrellas y las galaxias, y después de millones de años un rinconcito perdido en el planeta como el nuestro, la vida y nosotros? ¿Por qué pudo emerger el universo? La única razón por la que pudo emerger el universo es porque esas partículas tienen masa. La cuestión es que en el Big Bang, cuando nacen esas partículas, todas las partículas, todo nace en el Big Bang, cuando nacen esas partículas no tenían masa, se movían siempre a la velocidad de la luz. La partícula que no tiene masa es como el fotón, aunque parezca re loco, una partícula que no tiene masa. Quiere decir que es pura energía. Se mueve siempre a la velocidad de la luz. Solo se puede mover a la velocidad de la luz. Y eso es imposible para la formación de un átomo. Imagínense todas las partículas ahí en una danza loca, moviéndose todas a la velocidad de la luz. Entonces, muy poquitito después del Big Bang, fracciones de segundo, una pequeñísima fracción, millonésima de segundo, después del Big Bang, el universo ya expandiéndose y ampliándose para empezar a dar lugar al universo hoy, ocurre una transición de fase. ¿Qué es una transición de fase? Ustedes seguramente ya han visto, ¿no es cierto?, transición de fase agua-hielo. Bajan la temperatura, hay una transición de fase agua-hielo. ¿Todo el mundo me sigue? ¿Sí? Entonces, imagínense ahora el universo enfriándose, una transición de fase, pero una transición de fase en la propia fábrica del universo. Se estaba fabricando el universo. Y en ese momento, todo el universo se llena de un campo de energía que se llama el campo de Higgs. Y las partículas empiezan a interactuar con este campo. Imagínense, pasan las partículas como por una mermelada, interactúan. Las que se frenan mucho porque tienen mucha interacción con ese campo adquieren más masa. Las que se frenan un poquitito adquieren menos masa. El fotón, por ejemplo, que no adquirió masa, sigue moviéndose a la velocidad de la luz, pasó por ese campo sin ver el campo. Es un campo de energía. Ustedes conocen el campo gravitatorio, ¿cierto? No lo ven, pero existe, lo mantiene ahí tirados al piso y mantiene toda esa dinámica de la estructura del universo, ¿cierto? Es el campo gravitatorio. Entonces, si no hubiese sido por la existencia de ese campo de energía, el campo de Higgs, las partículas no hubiesen adquirido masa y el universo jamás hubiese nacido. Entonces, ¿cómo sabemos que efectivamente eso es así? ¿Cómo sabemos que ese campo de Higgs existe? Bueno, nosotros entendemos que por cada campo tiene que haber una partícula. Por cada partícula tiene que haber un campo. Entonces, si nosotros encontrábamos experimentalmente la partícula, me estoy escuchando, tengo un eco. ¿Puede ser? Si nosotros éramos capaces de ver esa partícula,
asociada al campo de Higgs, entonces probábamos que ese era el mecanismo por el que las partículas hicieron masa haciendo el universo tal como es. Obviamente esa partícula pudo haber existido en el inicio del universo, en esas condiciones energéticas propicias del universo. Pero lo que hacemos, ahora ya no existe, pero lo que hacemos es en el laboratorio generamos las condiciones que estuvieron presentes después del Big Bang y somos capaces de crear esa partícula. Si creamos la partícula existe. Y eso fue el gran descubrimiento en el 2012, que se llama en el 2012, haber descubierto que esa partícula existía, con lo cual entendemos que ese campo de energía existe y que esa fue la manera en la que las partículas se dieron masa. La partícula, cuando digo partícula, es el electrón, por ejemplo, ¿no? De las partículas fundamentales, la más conocida es el electrón, todo el mundo conoce el electrón. El electrón nació en el Big Bang moviéndose a la velocidad de la luz masa. Y gracias a este campo de Higgs adquirió masa y gracias a eso se unió, hizo átomos, etcétera, etcétera, y surgió el universo. Así que bueno, ese es la famosa partícula bosón de Higgs, le llamamos bosón por sus características. Una partícula súper especial, por eso, porque no es una partícula elemental que encontramos en lo más profundo de la materia, no está ligada a la fuerza, sino que es la partícula que nos dice que entendemos el mecanismo por el que todas las partículas adquieren masa haciendo el mundo como es, que no estaríamos hoy nosotros acá hablando, ni seríamos, porque nada de esto hubiese. Teresa, en la introducción vos dijiste, voy a hablarles de las partículas que conocemos, que supongo que son las bariónicas, ¿no?, que estabas hablando, pero dijiste que existen otras, o que existe otra energía, o que existe otro tipo de materia. Claro, no, por eso existía todo el universo que vemos, porque el universo que vemos incluye los cientos de miles de millones de galaxias, cuando miramos al cielo y todas esas imágenes fantásticas que ahora vemos en el telescopio, con miles de millones y millones de galaxias, todo eso es el universo que vemos. Y eso es menos del 5% de la materia total del universo. Del resto, le llamamos la materia de energía oscura, sabemos muy poquito y justamente estamos tratando de investigar qué partículas componen la materia oscura, que tienen que ser otras, nuevas, distintas, una nueva física, porque no se explica con todo lo que ya sabemos para explicar el universo que tenemos. Que de nuevo, es menos del 5% del total de la materia, pero es el 5% más importante, porque estamos nosotros, ¿no?, obviamente. Pero, bueno, hay que entender el universo todo. Así que, no sé si a mí me va a alcanzar la vida para eso, pero para eso están acá. Así que encontrar la respuesta sobre el resto de la materia. Y Teresa, eso lo trabajaron en el CERN, ¿no? Sí, seguimos trabajando, o sea, están para los Higgs y después se trató de caracterizarlo. Imagínense cuando en el 1900, cuando se descubre el electrón, se descubre una partícula, no se sabía nada, había que estudiarla. Hoy yo digo electrón y todo el mundo sabe que la electricidad llega a casa gracias a electrones y más. Pero son partículas nuevas que hay que estudiar, caracterizar y ver qué aplicaciones pueden tener y más. Me gustaría hacer una pregunta de los chicos. A ver, bien, acá hay. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora Bien, en una de las. El año pasado empezamos un momento extraordinario, en el 2022, porque después de 3 años de parada técnica del acelerador, o sea, en el CERN, para quienes no saben, hay un acelerador de partículas que es el más grande y potente de todo el mundo, ¿no?, que podemos producir estas energías que son las más altas que se pueden producir en un laboratorio hecho por el ser humano. Y bueno, tuvimos nuestra parada técnica porque la idea era rearrancar con más potencia y más energía. Así que el año pasado empezamos la nueva toma de datos en este nuevo rango
energías, explorando un nuevo horizonte de energías y estamos fascinados, obviamente, con nosotros tener datos para analizar y para estudiar es lo que bueno, nos hace felices y nos permite divertirnos y seguir explorando. Así que bueno, con esos nuevos datos, además de continuar la caracterización y el estudio de esta partícula, porque bueno, pensamos que es el bosón de Higgs, la partícula de Higgs, que era predicha, ¿no es cierto?, que fue predicha y que completa todo, pero para esto hay que probarlo. Entonces hay que estudiar todas sus propiedades y ver que efectivamente son las propiedades que esperábamos. Y además hay que explorarlo porque cuando uno mide con muchísima precisión las propiedades de una partícula, puede ser que descubra, al medir con muchísima precisión, puede ser que descubra que hay algo que no cierra. Y eso es lo que estamos buscando, la nueva física, que nos permita explicar, por ejemplo, la materia oscura del universo. Que bueno, en particular, con mi grupo nosotros estamos muy abocados a tratar de estudiar cuáles son las partículas que conforman, qué es esto nuevo, si hay una nueva partícula, tratar de descubrir cuáles son las partículas que componen la materia oscura del universo. Sabemos que existe, la materia oscura sabemos que existe porque afecta al movimiento de rotación de las galaxias. Entonces, bueno, eso es uno de los temas que estamos estudiando. Y también, bueno, cosas más locas como la posibilidad de dimensiones espaciales extras, que no sea solamente arriba, abajo, adelante, al costado que conocemos, ¿cierto? Que haya otras dimensiones espaciales extras. Y bueno, vamos a nuevas partículas, Sí. ¿Quién le parece que tiene otra pregunta? Bueno, otra pregunta sé que me acaba de preguntar y después, no sé los nombres. Yo escuché de las cuatro fuerzas, la gravedad no tiene una explicación. Puede ser que pueda descubrir algún bosón que tenga una explicación. Claro, la gravedad, o sea, nosotros entendemos, ¿no es cierto?, la gravedad en escala, en la física clásica, ¿no es cierto?, la gravedad de pequeña voz dado al piso y demás, en presencia de grandes masas, la entendemos. El problema es que no podemos poner la gravedad junto con las otras fuerzas, que son la electromagnética y la fuerza débil, bueno, de la radioactividad, ¿no? Esas fuerzas las entendemos bien, pero a la gravedad no la podemos meter con estas otras fuerzas porque no sabemos casar ¿cómo decir? Todas estas interacciones con estas fuerzas electromagnéticas, las fuerzas fuertes y demás, todas estas que entendemos muy bien dentro de lo que llamamos el modelo estándar, están basadas en teorías centradas en la mecánica cuántica y la relatividad, que son esos dos grandes pilares del mundo de lo pequeñito, del mundo subatómico y de las altas energías. A la gravedad no sabemos hacer esa teoría. Eso es lo que nos falta. Entonces es increíble porque es la más conocida de todas las fuerzas y sin embargo no sabemos hacer una teoría cuántica y relativista de la gravedad. Eso es lo que no entendemos. Así que bueno, no sé si contesta tu pregunta. Me habías dicho si había una partícula. Se podría descubrir en el ser una. Claro, bueno, buscamos también gravitones, le llamamos. Gravitones que podrían estar asociados a justamente la idea del campo gravitatorio. Todavía no hemos descubierto nada, obviamente, por eso es parte de las investigaciones. ¿Tenías una pregunta? Sí. ¿Cuál es su día a día, o sea, trabajando ahí en física? No escuché la primera parte. ¿Cuál es su día a día? Mi día a día. Bien, mi día a día. Es largo, pero bueno, es divertido. O sea, básicamente, lo que nosotros hacemos, te cuento en lo personal.
¿cierto? Porque hay distintas disciplinas que tienen distintas dinámicas. Pero lo que nosotros hacemos, que trabajamos con los instrumentos del laboratorio SAN, hacemos mucho de lo que es el análisis de datos. Hay que pensar que tenemos trillones de datos colectados. Trillones y trillones y trillones de datos colectados. Y bueno, todo eso tiene que ser analizado y es en esos datos donde nosotros arrancamos. Así que lo que nosotros hacemos es, primero nos hacemos la pregunta, que quiero, por ejemplo, en este caso, con parte de mi grupo, queremos ver cuáles podrían ser candidatos, partículas a explicar la materia oscura del universo. ¿Cómo podemos encontrar esas partículas? Entonces nos pensamos un tipo de estrategia para mirar esos datos y ver dónde en esos datos podrían estar escondida la respuesta que nosotros buscamos. En este caso, tratar de descubrir esta partícula nueva. Entonces, bueno, eso implica hacer todo un estudio, una investigación, entender desde el punto de vista de la teoría qué es lo que ocurre, y después entonces saltamos a los datos y ahí desarrollamos, se hace todo mucha computación, ¿no? Nuestro día es horas y horas sentados frente a la computadora, porque bueno, tiene que cuando uno dice pregunto a la naturaleza en el experimento, tomamos los datos están ahí y la manera de entender trillones y trillones de datos obviamente que no es mirando uno a uno, sino que usamos programas, se usa hoy muchísimo ya programas de machine learning, estrategias modernas que nos permiten justamente encontrar lo que estamos buscando a partir de la información física que arrancamos de esos datos. Así que son horas y horas el programa que funciona, el programa corre, el backend del programa, algo que no estaba bien, las discusiones, porque todo tiene que ser colaboración. Se presenta todo diariamente, o sea, diariamente tenemos todas las mañanas, por la diferencia horaria, vamos a estar por Zoom en reuniones con colegas de otros lados que trabajan en lo mismo, porque todo es colaboración. Entonces uno presenta los avances que hizo, el otro presenta, se discute. Y bueno, y después todo eso hay que escribirlo, se escriben las publicaciones, ¿cierto? Para poder difundirlo. Esa es una parte de lo que hacemos, pero ahora también desde hace unos años me gustó la idea de pensar que Argentina pueda contribuir con hardware, con un equipo hecho en Argentina que se pueda poner en el SAT. Así que estamos montando un laboratorio, tenemos un ingeniero muy jovencito que contratamos, que piensa como nosotros, físico, así que podría estar ganando muchísimo más en las empresas, pero está acá en el laboratorio trabajando con nosotros. Y entonces, bueno, estamos montando un laboratorio de electrónica de alta complejidad y la idea es poder contribuir con este equipamiento construido en la Argentina a la próxima etapa de Atlas, que es este experimento que está en el SAT. Entonces esa es otra dinámica, la del laboratorio, los equipos, las medidas, hacer las medidas, tomar tus propios datos en pequeña escala de lo que después va a ser a gran escala, siempre trabajando en el límite de la tecnología, así que no es que podés ir y comprar, sino que tenés que ir a la empresa y decirle, mira, nosotros queremos esto, para que ellos lo desarrollen, siempre en el límite de la tecnología. Así que, bueno, espero haberte convencido. Pero acá en el grupo es más grande. ¿Cómo te llamas? Bruno, bien. Te tendremos en cuenta. A ver si te convencí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Acá, Teresa, yo tengo una pregunta a vos que, bueno, como todos sabemos, vos tenés un carrerón. Y como ya nos contaste, vos tenías esposo e hijos. ¿Cómo llevabas todo eso? O sea, ¿cómo llevabas tener, trabajo, estudiar y tener una familia? Mira, mi primer consejo
para las chicas es a la hora de elegir con quién vas a compartir tu vida, que sea alguien que valora y que sea alguien que te ayude, te apoye. Yo creo que eso es importantísimo, porque tener hijos es un proyecto de a dos. Y entonces uno tiene que hacer solo el 50%, el otro tiene que hacer el 50%. Y ese fue básicamente mi planteo. Ok, vamos a tener hijos 50 y 50 o nada. Básicamente así. Así que bueno, esa fue la idea. Cuando yo tuve los hijos muy jóvenes, cuando estaba empezando mi doctorado y cuando terminé mi doctorado, porque tenía como esa loca idea que hoy tenía nadie que casi como que a los 30 se termina la vida, hay que hacer todo antes de los 30, me tengo que doctorar, tengo que tener hijos, tengo que hacer mi postdoc, tengo que conseguir mi cargo de profesor, todo, antes de los 30. Hoy todo el mundo es más relajado, yo era así un poco acelerada. Pero bueno, tampoco te voy a decir que porque es 50 y 50 es fácil. Porque, o sea, tengo amigas que hoy dicen, nos acordamos que estabas siempre cansada. Pues yo decía, lunes, no voy a poder dormir bien porque martes tengo clase, martes no voy a poder dormir bien porque... ¿Por qué era eso? Porque yo llegaba, o sea, lo que creo, y siempre eso se lo dice a mis hijos, y bueno, no sé, la madre que les tocó hacer. Sí, pero que ellos están contentos. Yo creo en la calidad de lo que uno da. Así que yo estaba segura que cuando estaba con ellos era de calidad lo que yo les daba. Y eso implicaba 11 de la noche y mi hija que decía, no, contame el cuento, léeme el cuento. Y bueno, yo iba a leerle el cuento y me quedaba dormida y después me despertaba mi esposo y me decía, anda a dormir, ya es 1 de la mañana, no, tengo que preparar la clase para mañana. Entonces me tomaba un café a 1 de la mañana y me ponía a preparar la clase para el otro día o lo que tenía que presentar o lo que había que hacer. Entonces, bueno, no es fácil. ¿Lo volvería a hacer? Sí, lo volvería a hacer. Creo que las cosas salieron relativamente bien, pero no es fácil. Pero si la sociedad fuera diferente, lo que a mí me pasó casi necesidad que me apoyaba y que me ayudaba, debería ser la norma. Entonces, yo creo que eso debería ser la norma. Entonces, la pregunta tendría que ser amplia. Bueno, ¿tener hijos o no tener hijos? Sea para el hombre o para la mujer. ¿Es más difícil o no? No, se lo hacemos siempre a la mujer porque sabemos que en nuestra sociedad es la mujer la que se encarga de los chicos, la que además se trabaja. Entonces, a elegir bien, chicas. La primera pregunta tiene que ser 50 y 50 o nada. Eso es lo que tiene que ser y hacerse valer. O sea, realmente para mí era así porque a mí me gustó mucho lo que hago. Es muy importante lo que hago. Me apasiona lo que hago. Y entonces, la única manera que yo podía estar completa era teniendo las dos partes. Entonces, si no tenía un compañero que entendiera eso, no podía estar mi compañero. Entonces, bueno, no sé si con el Sí. Valentina. Valentina me podría decir. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Algo más que quieran preguntar a Teresa? Ahí tenés a Bruno. Bruno, mi próximo becario. Es difícil trabajar cuando estaban hijos chiquitos. Sí, un poco por esto que digo, ¿no? Que hay que compatibilizar las dos cosas. Y entonces, bueno, hay periodos, no sé, por ejemplo, yo tengo la imagen de cuando estoy antes de la defensa de mi tesis. O sea, cuando uno hace una tesis de doctorado, después la última etapa es hacer una defensa pública frente a un jurado. Y entonces yo quería practicar lo que iba a decir
y tenía a mi hijo de 3 años y le digo, bueno, vos ahora sentate ahí que te voy a contar algo muy importante que mañana le tengo que contar a personas importantes y quiero que me escuche. Y tenía a mi bebé alzada y mientras mi marido estaba preparando la cena. Entonces, esa es la imagen que tengo del día antes de mi defensa de tesis. Que nada, mi hijo quedó ahí escuchándome porque yo estaba muy posicionada contándole lo que iba a contar el otro día. Entonces, obvio que no es fácil. Ahora la distancia, digo, no fue tan difícil tampoco, pero bueno, uno puede medirse en lo que puede y no puede. También siempre decíamos, vamos a tener varios hijos, muchos hijos, cada 3 años vamos a tener. Después del segundo dijimos, no, ya está, es muy complejo esto, y los viajes y demás, ¿no? Así que, pero bueno. Bueno, no sé si alguien quiere preguntarle algo más a Teresa. Tenés que venir al observatorio que estamos Tengo que ir. construyendo. Te invitamos y ahí hacemos el encuentro 3D. Dale, buenísimo. ¿Venís con cierta frecuencia, Teresa, o es poco lo que venís a ver? No mucho, no. Pero, o sea, cuando voy, además me quedo con mi padre y todo el tiempo que puedo, así que voy, no salgo, no voy a la Santiago. Invitamos a Carola también al observatorio, que se venga. Sí, tengo amigas que mi adolescencia me dicen no puede ser, que nunca te vemos, pero bueno, sí, voy el tiempo que voy a Carola, justamente. Así que, Bueno, entonces, pregunta. no sé si quieren, ¿no? A lo mejor me tengo una pregunta, pero no le voy a preguntar esta pavada. ¿A quién escuchar esa que piensa? No voy a preguntar esta. ¿Sí? ¿Son capaces ya de contarle el bosón de 15 entonces a los amigos ahora? ¿Verdad? Más o menos. Bien. Ahí le doy una cara. Bien, bueno. Sí. Bueno, Acá tiene una pregunta. ¿Hay algo como que no encaja en alguna partícula de modelo estándar o partículas de? No, el modelo estándar, por suerte, ahora está completito. El modelo estándar está completo, es un capítulo que se cerró. ¿Sí? Ahora, no explica todo. Por ejemplo, explica la materia oscura. No explica por qué el universo está hecho de materia y dónde va a parar la materia. No explica esto que vos mencionabas de la gravedad. Te veo un perfil. A vos también te quiero decir. Tenía otro becario. Ya tengo otro becario. Vamos generando. Ahí está, muy bien. Sí, porque no puede ser que la física de esto salió del techo. Alguien más tiene que seguir. Tiene que tomar tu posta, digamos. Sí, totalmente. Entonces sí, hay muchas preguntas. Esto que decíamos, la materia oscura no está incluida. Las partículas de modelo estándar no explican la materia oscura. Entonces, bueno, cerramos un capítulo y abrimos nuevos capítulos. Eso es lo que tiene la ciencia. ¿No es cierto? La ciencia, el conocimiento es infinito, ilimitado. Cada vez que entendés algo, se abren nuevas preguntas, y cada vez que entendés esas nuevas preguntas, se abren nuevas preguntas, y así sigue al infinito. Así que bueno, sí. No vamos a tener la arrogancia que tuvieron hace 100 años atrás, un poco más, que los físicos decían, entendemos toda la física, ya tenemos el electromagnetismo, las ecuaciones de Maxwell, tenemos la estadística clásica, tenemos todo, es fantástico, hemos entendido todo. Hasta que alguien vio algo que no se entendía y después surgió la mecánica cuántica y demás. Entonces, no hay que tener esa arrogancia, ¿no? O sea, que hayamos completado el modelo estándar de haber entendido todo. O sea, de hecho, lo que creemos es que ese modelo estándar es solo un modelo a más bajas energías de algo más grande, una teoría más completa y más fundamental a más altas energías.
tengo un estándar, como decir. El modelo estándar para hablar es el que contiene todas esas partículas interactuando por esas tres fuerzas, no habla de gravedad, esas tres fuerzas fundamentales, y que fue completado con bueno, ha sido un gusto. Bueno, pues hacemos nuestro encuentro entonces real en el momento. Gracias por tu Gracias. tiempo. Gracias, Tere. Calcito, nos vemos. Gracias. Saludos. Chao, gente. Un gusto. Muchas gracias. Yo puedo.